Entendido. Comenzamos a grabar. Bueno, muy buenas noches. Gracias por atender a la invitación de esta entrevista. Mi nombre es Jennifer. En este momento estamos realizando un proyecto de investigación de usuario para verificar y conocer las herramientas de estudio que se utilizan o que ustedes utilizan en sus estudios universitarios. Esto con el fin de crear una aplicación que permita esta mejora en el estudio, que sea enriquecedora y poder pues ayudarles. La dinámica de la entrevista, como estamos tres personas con el entrevistador, vamos a comenzar por las damas. Hacemos la pregunta, Catalina nos responde y seguimos con Jerónimo por cada pregunta. Bueno, entonces, Perfecto. como ya les comenté, nos gustaría hablar pues de las herramientas de estudio y van a haber unas preguntas respecto a ellas. Entonces, primero, me gustaría que me comenten un poco de ustedes, a qué se dedican y qué profesión tienen y qué están estudiando en este momento. Bueno, entonces comenzamos, Catalina. Gracias por estar aquí esta noche. Jennifer, buenas noches. Mi nombre es Catalina Gómez Cubillos, soy bióloga marina. Tengo una maestría en Ciencias Biología, línea Biología Marina, y actualmente voy a empezar mi segundo año de doctorado, también en la misma línea, Ciencias Biología, línea Biología Marina, con la Universidad Nacional de Colombia, de manera presencial. Ok. Bueno, estás ahorita haciendo tu doctorado. Sí, señora. Vale, Jerónimo, cuéntanos un poco. Buenas noches para todos, para las damas. Me presento, mi nombre es Jerónimo Díaz Castañeda. Eh, en la actualidad yo me dedico a la parte de profesional en seguridad y salud en el trabajo, donde pues apoyo todo lo que es la parte a nivel organizacional a las empresas en la prevención y atención de emergencias. Es básicamente lo que estoy desarrollando. Y actualmente me encuentro estudiando mi pregrado en Administración de Empresas con la Universidad Nacional y a Distancia, la UNAD, aquí en Colombia, en mi país. Ok. Bueno, en este momento, pues Cata nos comentaba que está en una modalidad presencial. ¿Cómo te ha ido con esa modalidad presencial? Pues en el estudio y en el doctorado que estás realizando. No Pues, tiene sonido. Ahí, ahí. la modalidad que estoy realizando, pues mi doctorado, que es en Ciencias del Mar, definitivamente la presencialidad es fundamental para poder desarrollar el programa académico. Además que pues el énfasis de mis estudios están orientados hacia la ecología de arrecifes de coral, entonces pues se requiere de interacción entre investigadores, de realización de salidas de campo, de sesiones de trabajo intensas, pues para poder precisamente compartir ese conocimiento y poderlo discutir. No obstante, también nos valemos de las herramientas virtuales para complementar nuestros estudios con cursos de corta duración que ofrecen otras instituciones a nivel nacional y a nivel internacional, precisamente para complementar el proceso. Ah, qué bien. O sea, sí se podría hacer una interacción entre lo virtual y lo presencial, que Sí, ahorita por las supuesto. herramientas nos permiten. Sí, sí, por supuesto, porque definitivamente la virtualidad nos permite tener acceso a muchos otros grupos de investigación que pues están lejos, pero que la virtualidad nos ofrece precisamente ese camino para interactuar. Ok, muchas gracias. Jerónimo. Bueno, a diferencia de mi compañera de SED, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia nos ofrece pues la posibilidad de trabajar de forma virtual y presencial.
actualmente la universidad todavía está como dentro de los protocolos de pandemia, ¿cierto? Está en ese proceso de, digámoslo así, ahora post-pandemia, donde todavía se mantiene de forma virtual. Entonces, pues las clases que actualmente, yo comencé este semestre, en el segundo semestre del 2022, mi pregrado, entonces todo se ha desarrollado de forma virtual, con herramientas que la misma universidad nos ha brindado. Son herramientas, pues, dentro de la parte de las TIC, utilizamos herramientas sincrónicas, pero también estamos utilizando las herramientas asincrónicas. ¿Qué Ujú. significa esto? Que recibimos clases de forma directa con cada uno de los tutores, acordando pues los horarios para poder hacer la conexión y de forma sincrónica poder interactuar con el tutor, con el docente que está dirigiendo la cátedra, poder resolver las inquietudes, hacer las preguntas necesarias del tema. Pero también está la modalidad sincrónica, donde por medio de una plataforma virtual uno ingresa y por medio de los foros se va desarrollando la temática. Entonces nos ponen unos ejercicios, unas actividades con un material de consulta, un material de ayuda, para lectura también, videos y la responsabilidad nuestra está en leer ese material y poder desarrollar cada uno de los ejercicios. Entonces, de manera asincrónica se envía la información por medio de la misma plataforma. Ok, escuchándolos, ahí viene una pregunta muy, pues no contundente, sino más en las horas, ¿no? Porque cambia un poco la dinámica de lo presencial a lo virtual, ¿sí? Entonces sí me gustaría conocer un poco, Cata, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu estudio teniendo pues la presencialidad, eh, teniendo pues las obligaciones que uno tiene como adulto, ¿sí? Las responsabilidades de casa, trabajo. ¿Cómo manejas y qué horas le dedicas a ese estudio? Fer, mira, por mi condición de doctorante, para poder ingresar a este programa académico, tuve que acceder al programa de becas bicentenario del país. Entonces, el gobierno nacional me paga a mí una mensualidad, ¿cierto? Durante el tiempo del doctorado para que yo dedique mi tiempo exclusivamente a la investigación. Entonces, mi trabajo es estudiar. Entonces, en ese sentido, dedico todo mi horario al estudio. Entonces, generalmente, ¿qué hago? Utilizo la mañana para la presencialidad, programar clases, reuniones, y las tardes las dedico para hacer el trabajo remoto y poder asistir a los cursos que tengo complementarios que tengo o desarrollar actividades que tengo programadas. O sea, mi tarde es para la jornada remota, excepto los días que tengo actividades programadas para campo. Pero en ese orden de ideas, durante 4 años debo estar 100% dedicada a estudiar. O sea, básicamente más de las 8 horas, incluso de trabajo y siga. Sí, Poco más correcto. del tiempo. Sí, correcto. Ok. Bueno, Jerónimo, lo mismo para ti. El tiempo que se dedica a nivel virtual, cómo estás manejando ese tiempo eh, ¿cuánto tiempo le estás dedicando básicamente al estudio después de las jornadas laborales? Bueno, ya lo has mencionado, Jennifer, efectivamente, diferente a Catalina, sí, las responsabilidades tanto del trabajo, porque no solo me dedico a estudiar, sino a trabajar, y sumándole las del hogar, el de llegar así sea a cumplir ese acompañamiento a mi hijo menor, a mi esposa, a las mascotas, pues entonces uno tiene que ya mirar de qué manera organizarse y poderle dedicar un horario para poder estudiar. Pues mi ideal es poder
dedicarle pues el mayor tiempo posible de mi tiempo libre antes de descansar al estudio, pero realmente la jornada se vuelve muy agotadora. Entonces, pues en la actualidad, si no estoy de descanso durante el diario, durante cada día de mi turno, le estoy dedicando de 2 a 3 horas y a veces me paso y no le dedico a estudiar, no puedo, no estudio por el agotamiento físico. Eh, en la mayoría de esas 2 o 3 horas, pues las dedico no cuando llego de trabajar, muy pocas veces, porque cuando llego de trabajar me conecto a los encuentros sincrónicos, a las clases donde tengo el espacio con el docente, y cuando no hay clase, pues trato de trabajar, pero si el cansancio no me deja, me acuesto y prefiero madrugar para dedicarle tiempo al estudio, estando más despejado, más descansado, más tranquilo, y de ahí dedico 2 horas y ya me activo para iniciar mi jornada laboral, organizar mi salida a trabajar. Esa es como la dinámica. Conclusión, de 2 a 3 horas. Bien. Vale. Em, Hay ese tiempo de estudio, pero también hay unos tiempos de pausa, ¿sí? No, no podemos, o dentro de la dinámica, hay que dejar esos descansos, pues para no sentir ese agotamiento también mental, ¿no? Y de saturación con los temas que se tienen. Entonces, ¿qué tiempo le dedican ustedes a esa pausa? Y dentro de esa pausa, ¿qué actividades realizan? Que en ese momento que de despeje que realizan. Bueno, en mi caso depende. Si estoy en la universidad, durante la jornada de la mañana se hace una o dos pausas activas y generalmente es desplazarnos a un lugar fuera de la oficina, desconectarnos del computador y tomarnos un café y charlar de temas diferentes a lo que estamos haciendo, ¿cierto? Como te digo, en el caso de que esté en la universidad. Cuando estoy acá en la casa, también hago mis pausas activas aproximadamente cada hora, ¿cierto? O sea, ya lo tengo muy mentalizado, me levanto, generalmente doy una vuelta por la casa y soluciono algo de la cotidianidad. Lavar los platos, la ropa en la lavadora, organizar cosas pequeñas, pero que en suma también mantienen mi hogar organizado. Entonces, también me ayuda para despejar la mente, pensar en otras cosas o resolver algo en lo que esté pensando y que sentada frente al computador no lo logro. Así manejo mis pausas activas. Súper. Y en tu caso, Johnny. Bueno, para ser sincero, el tema de las pausas activas en este proceso que estoy iniciando, que no ha sido fácil, el de retomar nuevamente el estudio después de mucho tiempo, en un tema nuevo, porque la carrera que empecé a estudiar no tiene nada que ver con en la que me desarrollo como profesional. Pues yo tengo un título como tecnólogo en higiene y seguridad industrial y la administración de empresas no tiene nada que ver con lo otro. Entonces, pues es un nuevo conocimiento donde pues no ha sido fácil. Algunos temas de las materias que he visto se me facilitan, otros me exigen más. Entonces, trato de hacer esa pausa, he tratado de ponerme, como lo menciona Catalina, de llegar y decir, bueno, voy a trabajar 20 minutos, 1 hora, y hago una pausa de 10 minutos, 15 minutos y hago algo diferente. Todavía no lo he logrado hacer, no lo he logrado hacer porque desde en mi tipo de aprendizaje no me lo ha permitido. Yo llego y a veces me confundo o no entiendo y entonces me empiezo a parar constantemente cada 5, cada 10 minutos, tratando de como buscar el norte y poderme concentrar. Mis puntos de concentración no son tan extensos en el tiempo a veces, como hay veces que llego y cojo y logro concentrarme y puedo pasar 1 hora, 2 horas escribiendo, leyendo, tomando apuntes porque el tema me llama mucho la atención
y digo voy a parar y no paro, no paro, listo. Me levanto es porque ya, ya me cogió el tiempo y tengo que pararme a organizarme, a levantar al niño y ahorita que es cuando estaba estudiando y ahorita salió de vacaciones. Entonces ya ahorita hago la pausa y ya es porque me toca parar, organizarme y salir a trabajar, porque si no, seguía derecho. Entonces sí, ha sido un proceso que todavía no he podido organizar como quisiera de pronto poder llegar y hacerlo dentro del tiempo que le digo. Cuando estoy de descanso es diferente, porque cuando estoy de descanso puedo durar todo el día estudiando si no es porque me toca hacer otras cosas, obviamente también de organizar, pero entonces ya mis pausas no puedo trabajar una hora y hacer una pausa de 2, 3 horas dedicándome a hacer otras cosas y después vuelvo y retomo o viceversa. Entonces he sido muy desorganizado todavía en ese aspecto. Bueno, pues entonces aprovechando que estamos ya hablando sobre la organización, ¿sí? Vamos a tomar eh, esas herramientas de estudio, ¿sí? Entonces, primero, me gustaría conocer qué medios tienen para tomar esos apuntes, si lo hacen por cuaderno o cómo es la dinámica en ese momento de recolectar esa información. Cata, se te fue el sonido. ¿Me oye? Ahí, ya te escucho. Ok. Entonces, Volví y se sí, fue. Ahí, ahora sí. ok, me siguen oyendo. Ahí, sí, ya te estamos Listo. escuchando. Bueno, yo soy muy tradicional en la toma de mis apuntes. Definitivamente el ejercicio de escribir para mí garantiza que haya un efecto de recordación a futuro, ¿cierto? Entonces manejo cuadernos, manejo programadores y trato de anotar todos los aspectos importantes para poder organizar mi tiempo, ¿cierto? Y por cada materia o por cada tema o por cada proyecto o cosa individual tengo un cuaderno independiente. Entonces, usualmente manejo uno general para, para el día a día, pero para cada actividad tengo mi cuaderno aparte. Ahora, también hago mis notas en el computador, pero como mi trabajo no depende 100% del computador, entonces por eso tengo mi respaldo escrito. Ok, Jerónimo. Bueno, sí, mis procesos de aprendizaje, al igual que lo expresa Catalina, pareciera que estuviéramos en décadas cercanas, en generaciones cercanas. También ha sido mucho, mi proceso de aprendizaje es escrito, entonces me ayudo también por medio de notas, cuando estoy leyendo los artículos, cuando estoy viendo los videos que son asincrónicos, pues o tengo mi cuaderno, lápiz, borrador y empiezo a tomar notas. Y eso también ayuda a garantizar de que el proceso de aprendizaje se apropie más, ¿sí? Porque yo puedo ponerme, sentarme a escuchar, escucho la clase o veo el video eh, y puedo decir entendí, pero llega el momento en que se acabó la clase y después nieto, empiezo a tratar de recordar y no es lo mismo. Entonces, volver a llegar al cuaderno y poder buscar ahorita, buscar los apuntes, me permite, sí, ya lo vi, ya recuerdo más fácil que solo escuchar. Entonces, mi proceso es de tomar notas. También alguien me enseñó que tener un cuaderno por cada materia es importante, es más fácil. Anteriormente de pronto tomaba en la misma agenda tomar los apuntes y tomaba el apunte, trazaba una línea o cambiaba de hoja y entonces tomaba y así todos los cursos en una sola agenda y era un conflicto, un desorden
Entonces ya cada cuaderno independiente ayuda muchísimo. Entonces es como retomar nuevamente ese proceso del colegio donde tenía la nota. Además que Y eso es un proceso ahí de práctica y error, ¿no? Entonces es donde uno comienza a evaluar qué es lo que puede facilitarnos en el estudio. Entonces ahí es donde comienza uno a generar esas dinámicas para que le quede a uno más fácil como las recordaciones, ¿no? Entonces siento que el hacer ese ejercicio de hacer el escrito diario, digamos, ¿no? Hoy me tocó tales y tales materias y comenzar uno a escribir como por día, a veces no es tan fácil como tenerlo organizado por materia. exactamente, sí, sí, sí. Y el tema de la organización, de, de la organización te permite más fácilmente, más fácil encontrar los apuntes. Ahorita estaba, les comento, ahorita estaba terminé una clase antes de la entrevista y dentro de la clase ya nos estamos preparando para la evaluación final del semestre en una de las materias y empezó, el docente, el tutor empezó a hacer preguntas de las que van a salir en la evaluación y ya me queda más fácil con el apunte, pero empezó a hacer preguntas de algunos temas que no tengo apuntes y ahí empieza uno a tratar de, ya ahí pierdo el año. Aunque lo entendí, se lo desarrollé muy bien en su momento con el ejercicio, perdí el año ahí porque no lo tenía en el cuaderno. Entonces ya me tocaba buscar en el computador el trabajo que realicé y todo y ya no daba el tiempo y en el juego en la actividad de juego que hicieron, pues no quedé dentro de los lugares que hubiera querido estar. Bueno, bueno, dentro del generar esos apuntes, hay unas herramientas o técnicas de estudio que nos permiten generar esas recordaciones, ¿sí? Entonces, en el momento en que tienes que volver a repasar o debes poner como esos tips, ¿sí? Que necesitas para una evaluación, ¿cómo lo haces? O ¿cómo lo estudias? ¿Lo estudias subrayando, volviendo a repasar, preguntando, haciendo test? ¿Cómo lo desarrollan en el momento de esos exámenes? Cato. Todas las anteriores. Ah, Sí, 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 porque digamos que el material, en mi caso, el material de consulta, las referencias bibliográficas son, o sea, es un universo vasto. Entonces, debo consultar artículos científicos, entonces la mayoría los manejo pues por PDFs, todo en el computador, entonces ahí la herramienta de subrayar es clave, ¿cierto? Procuro imprimir unos también para no estar todo el tiempo frente a una pantalla y el mismo mecanismo subrayado, pero esa es la primera etapa del estudio, porque después hay que, para concretar una pregunta, hay que tomar varios elementos de varias fuentes de consulta, entonces ahí me valgo de los cuadros, de la sinapsis, de los dibujos, para poder recrear procesos y poder entender, ¿cierto?, la dinámica de lo que estoy estudiando. Y finalmente lo que hago son guiones. Entonces, usualmente cuando tengo presentaciones, tengo exposiciones, que es la manera de mis evaluaciones. Lo que hago aparte de hacer mi presentación con fotografías, cuadros y demás, es preparar un guión donde sé qué voy a decir en un tiempo determinado y poder tener claridad de cada una de las palabras que voy a utilizar durante la presentación o la evaluación. qué bien. Y en tu caso, Jerónimo. Bueno, esas son habilidades que tengo que empezar a desarrollar. El material de textos que yo estoy manejando también que son digitales, son virtuales, en PDFs, pues no tengo la habilidad del manejo de la herramienta. Son cosas que uno dice que son sencillas, pero cuando uno no conoce las herramientas ofimáticas, eh,
completamente, pues no me es fácil de pronto coger y subrayar, no encuentro cómo el subrayar, entonces yo lo que hago es empezar a leer y como Ya, podrá Rafa. observar, tomo mis notas y en mis notas llego lo que es importante, pongo un asterisco, pongo una nubecita, cómo lo identifico, que yo sé que es con lo que estoy resaltando, ¿cierto? Para poder llegar a ese apunte rápido, inclusive a veces doblo la esquina de la hoja en el cuaderno donde tengo ese apunte específico que yo sé que va a salir. Y es de esa manera como en lo que hago en mi trabajo, que es lo que llamo memoria del músculo. Entonces, al escribir, al rayar, me interiorizo más, me apropio más del conocimiento, que ya cuando lo tengo que exponer, por ejemplo, ya eh, el haber digerido el material me permite mucho ya poder hablar con propiedad del tema que voy a exponer, ¿sí? Entonces, no hago uso ahí de pronto de las fichas o memofichas que de pronto uno tomaba notica y ya cualquier cosa ahí recuerdo, sino que ya más bien dentro de mi proceso de preparación a esas exposiciones lo que hago es pararme frente a un tablero, empezar a manejar el tema, tomo cuáles son las palabras claves o la imagen que me permite poder desarrollar la temática. ¿Qué les ha parecido dentro de dentro del estudiar y usar esas herramientas? ¿Qué ha sido más difícil? ¿Ya qué les ha parecido más complejo que podrían de pronto mejorar? ¿A qué herramientas te refieres? ¿A las herramientas de A las estudio? herramientas de estudio, sí. De pronto, cuál cuesta y que les genere de pronto esa dificultad? Bueno, en mi caso, asumo que todo es un proceso de disciplina, ¿cierto? Entonces, cuando eres disciplinado, estás tras un objetivo claro, que en este caso es el objetivo académico, y pues en mi caso que llevo los últimos 7 u 8 años en calidad de estudiante exclusivamente, pues he podido, digamos que afianzar esas herramientas y pues pensaría que en este momento no tengo dificultad para desarrollarlas porque he creado métodos de estudio que me permiten avanzar hacia lo que quiero. Ahora, no todo es color de rosa, ¿cierto? O sea, quisiera que hubiesen herramientas, por ejemplo, una clase, ¿cierto? Poder grabar una clase y que lo que se graba no me quede en audio, sino que se me pase a texto. Para mí eso sería fabuloso, ¿cierto? O sea, poder tener herramientas que faciliten mi cotidianidad, porque por más apuntes que uno tome en una clase, pues hay muchas cosas que se pierden, entonces queda uno perdido, ¿cierto? Quedan cosas que quisiera volver a retomar. Entonces, uno debe ser consciente que grabar una clase no es garantía de que usted la vuelva a escuchar, pero tal vez si quedan cosas escritas, hay más probabilidades de que uno las lea. Entonces, sí, poder conciliar un poco más las, la parte virtual con la manualidad que ya manejo, ¿cierto? Para poder garantizar mi proceso de aprendizaje. Ese sería como el reto real. Ok. Bueno, nos quedan 9 minuticos de esta. No creo que me demore en la siguiente sesión, ¿sí? Para volvernos a conectar. Creo que alcanzas a responder esta y nos volvemos a conectar, por favor. Bueno, definitivamente, Jennifer, pues a diferencia de mi compañera, eh, yo había dejado de estudiar por mucho tiempo, pues había hecho cursos virtuales. En la pandemia sirvió para nuevamente reencontrarme con el tema del estudio y de la facilidad del estudio remoto, ¿no? Porque pues ya por medio de las redes, de la red social, de la red académica, tiene un acceso a mucha información. Se dieron muchos cursos virtuales que anteriormente, si no eran presenciales, no se podían ver.
y cursos no solo en la misma ciudad en la que vivo, sino que se pueden ver cursos inclusive de otros países. Entonces, hay muchos temas que uno empieza a encontrar y en ese proceso de pandemia lo que hice fue empezar a ver muchos temas, a buscar muchos temas, ya tanto así que se satura uno de tanta información y hay que empezar a seleccionar qué información es la que tú necesitas. Entonces empecé en ese proceso de tomar notas, de empezar a trabajar, porque los primeros cursos los empezaba a ver así, veía el video y los grababa yo inclusive o dejaba el link, lo aseguraba para poderlo volver a ver. Y resulta que el tiempo no te da, las obligaciones cada día son diferentes y resulta que ese volverlo a ver, después lo vuelvo a ver, después lo vuelvo a ver, ya después ni me acordaba dónde lo había guardado. ¿Sí? Ya empezaba uno y no me acordaba dónde lo había guardado. Por eso el tema del tomar apuntes ahorita en el pregrado, nuevamente en este proceso de formación, me enriqueció muchísimo porque me obligó nuevamente a concentrarme y me di cuenta que la memoria del músculo para mí funciona porque, como ya les expresé, apropio el conocimiento. Pero no ha sido fácil, se me dificulta y yo creo que se me dificulta es más por el proceso de aprendizaje, cómo aprendo yo las cosas y como lo mencionaba Catalina, disciplina. Ese tema de la disciplina en el estudio es algo muy importante, porque ahorita hay muchas herramientas, herramientas ofimáticas que puedes manejar, pero pues si no te concentras a quererlas aprender, si no le sacas el tiempo, no eres disciplinado con eso, pues podrás tener muchas herramientas, como lo que menciona ella, pues, que lo que estoy viendo me lo convierte en un texto, maravilloso, pero si tampoco tengo la disciplina después para leer el texto, no me funciona. Entonces, sí es importante de pronto desde el punto que tú lo estás llevando, es que las herramientas o la herramienta que vayas a desarrollar o a proponer sean herramientas muy amigables, ¿cierto? Para cada uno de los procesos. A quien le sirva la va a utilizar. Listo, entonces vamos a finalizar esta, nos volvemos a conectar y ya vamos con la segunda y última parte que es organizar, ¿vale? Entonces ya nos volvemos a ver. Perfecto. Bueno, seguimos entonces. Vamos a hablar un poco de esa organización. En este momento existen herramientas que nos permiten, como son el Planner, que es planear, están los calendarios, ¿sí? Los horarios. Entonces me gustaría saber cómo es su organización de esas materias, o ese horario diario o semanal o mensual, cómo lo manejan, por qué medios, si lo hacen eh, manual con un calendario impreso o manejan herramientas tecnológicas y cuáles utilizan. Catalina. Bueno, yo como tal no tengo una intensidad horaria fuerte en materias, o sea, yo debo desarrollar un proyecto de investigación, entonces la planeación de mis horarios están en función a las actividades que tengo que desarrollar para lograr esos objetivos. Entonces, digamos que diariamente antes de acostarme hago una programación mental, ¿sí? No la escribo, mental, de cuáles son las actividades que voy a desarrollar al día siguiente. Pero dentro de esa programación es porque ya tengo programado dentro de mi calendario o dentro de mi agenda reuniones o tengo de pronto una clase o tengo, bueno, cosas que ya tengo un tiempo separado para eso y planeo entre una o dos actividades adicionales fuera de esa programación para poder avanzar en el logro de mis objetivos. Entonces me propongo metas. Hoy voy a trabajar en el tema X y voy a llegar hasta tal punto. Entonces, digamos que voy paso a paso, ¿cierto? Y divido mi día entre esas actividades académicas que tengo que desarrollar, pues, y las trato de conciliar con las otras actividades que tengo que hacer, pues, en mi vida cotidiana
como ama de casa o tener que solucionar problemas de bancos o cosas así. Entonces todo lo escribo, ¿cierto? Y voy desarrollando tareas y en la medida que las voy desarrollando las voy tachando. Lo que no queda tachado, pues se reprograma para el siguiente día o para la fecha en que se pueda realizar. No, Jerónimo. Qué Hay horrible. caras. Sí, 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 no se ve tan fácil, pero todo es disciplina, se resume en eso. Yo comencé, y vamos a enfocarlo hacia la parte académica. Yo comencé con un planeador escrito. eh, Tenía ahí el mes, los días, y ahí empecé a anotar, porque pues todas, son solo 5 materias, pero cada de estas 5 materias necesita tener entregables semanales prácticamente. Teníamos cortes, tuvimos 4 cortes prácticamente, cada materia tuvo 4 cortes en este periodo de agosto a diciembre. Ya estamos en el último, 5 cortes, porque estamos en el quinto corte, y cada corte era un promedio más o menos de 20 días, un mes, donde pues se trazaba unas actividades a desarrollar. Esas actividades no eran solo hacer trabajos escritos, sino algunas teníamos que hacer videos, otras teníamos que hacer audios, y eso multiplicado por 5, pues en el tiempo de 3, 4 horas que estaba dedicando al estudio, pues no me fue muy fácil al comienzo, y todavía he cometido errores en ese tema de la planeación. Entonces por quererme organizar, empecé a escribir un planeador escrito. Ese planeador escrito, entonces salía a trabajar y de pronto quería mirar, oiga, tengo el planeador en la casa. Entonces terminé llevando ese planeador a una herramienta del planeador de Google, dentro de Gmail, el que está conectado al Gmail, ese programador. Empecé a pasar todas mis actividades ahí, porque inmediatamente pues me apareció una alerta. Entonces me pareció buenísimo, ¿no? Entonces uno mantienes el celular a la mano, dentro del celular está abierto, tienes abierto tu correo. No permanezco siempre con el celular así, pero el momento en que cogí el celular había ahí un algo que me indicaba, hoy tengo tal materia. Entonces traté de organizarme de acuerdo a los encuentros sincrónicos que tenía por cada materia. Si ese día tenía, por ejemplo, pensamiento lógico y matemático, organizaba pensamiento lógico y matemático, no solo el video, la clase, sino me organizaba para que ese día poder leer el material y poder empezar a desarrollar el ejercicio, ¿sí? Hacía el otro día, entonces cambiaba de materia. Entonces trato de organizar una materia por día. Así arranqué, y pues el resultado concreto ahorita es que no lo logré cumplir como lo esperaba, pero por cuestión de disciplina, de organización. Porque algunos trabajos de pronto me demandaban más tiempo del que yo pensaba, y entonces empecé a correrme, a correrme, a correrme. No, sigo con este, y no fui juicioso con decir, no, mañana es otra materia, porque entonces se me estaba acercando el corte de la entrega. Entonces esas han sido como las complicaciones que he tenido con mi planeador. La universidad, dentro de unas materias que se llama cátedra, UNADISTA, precisamente nos llevó a querer, a enseñarnos cómo poder nosotros organizar nuestro tiempo. Y ahí encontré algo, que estaba cometiendo un error, y era que estaba diciendo mi tiempo lo voy a dedicar para estudiar, ¿cierto? Pero no estaba metiendo el tiempo de las labores diarias de mi cotidianidad. Por ejemplo, las cosas de los quehaceres en la casa, en los que participo como miembro activo de un hogar, ¿cierto? No nos involucraba ahí. Entonces esa horita, esa media hora, esos 40 minutos, esas 2 horas que dedico para hacer esa actividad, no lo contemplaba. Entonces ya empezaba a descuadrarme todo lo que yo había planeado para mi parte de mi estudio. Porque en la parte laboral, sí, la parte laboral no la puedo involucrar. El tiempo de mi jornada de trabajo es tiempo de mi jornada de trabajo, y poderle dedicar tiempo al estudio ahí es dejar de hacer cosas de mi trabajo por hacer algo de estudio. Y después entonces me tocaba, porque lo hice, me tocaba entonces compensar horario de casa
donde iba a dedicarlo a mi estudio, a cumplir esa parte que no hice del trabajo. Entonces eso se me iba formando un desorden peor. Entonces procuré ser muy juicioso y en eso estoy trabajando. No, vuelvo y digo, todo es un proceso, como lo mencionaba Catalina. Entonces la idea es lograr tener el éxito, alcanzarlo y lo vamos a hacer. Así va a ser. Bueno, hay un distractor dentro de dentro de esa planeación, ¿sí? Del tiempo, de organizar las tareas, y es el celular, ¿sí? Entonces, ¿cómo, cómo lo manejan? ¿Cómo lo han manejado en ese aspecto? Ese distractor que suena el mensaje, que la llamada, en los momentos en que están dedicándole pues, ese tiempo a su estudio. Lo esconden, lo guardan. Mm. Lo que pasa es que definitivamente, o sea, el celular tiene tanto de bueno como de malo, porque pues si decides dedicar un tiempo para ver memes o ver tus redes sociales, pues no es un tiempo productivo, pero es la herramienta que te permite que te llegue la información de inmediato, ¿cierto? Entonces, si estás pendiente de concretar algo, de planear algo, pues WhatsApp está, tiene que estar ahí activo. Entonces, ¿qué hago? El celular, mientras estoy en la universidad o mientras esté estudiando, está en modo silencio, ¿cierto? Porque realmente lo único que me interesa es tal vez la información que me llegue por WhatsApp para cosas muy puntuales, cosas que me están solicitando o cosas que tengo que enviar. Entonces lo que hago es tener la aplicación de WhatsApp en el computador, ¿cierto? Las llamadas, pues uno identifica quién lo llama, entonces sencillamente si no considero que sea una llamada importante o algo así, a menos de que marquen varias veces, no, y después devuelvo la llamada en el caso que se requiera. Pero entonces procuro tenerlo en silencio, alejado para poderme concentrar y solamente tener a la mano esa herramienta que me permite la comunicación para cosas puntuales de las actividades que estoy realizando, que en este caso es el WhatsApp. Ahora, el otro factor distractor también es el correo electrónico. Entonces la lectura del correo electrónico se hace, en mi caso solamente lo hago unas 3 veces al día, en la mañana, ¿cierto? Después de almuerzo y ya finalizando, para que no esté esclavizada respondiendo correos cada rato, sino en Bueno, tandas grandes. Ujú. Ya. ok. En tu caso, Jerónimo. Bueno, el celular. Pues la ventaja que yo tengo con respecto al tema del celular, que me genere distracción porque me estén llamando, pues no la tengo, porque ya en horario de la noche, que es cuando yo dedico al estudiar, pues no recibo unas llamadas, por ejemplo, como si lo hago en el día durante mi jornada laboral por cuestiones de trabajo, que son llamadas prácticamente de trabajo. Con mi pareja hemos acordado definitivamente de que, pues, nosotros durante el transcurso del día queremos saber de la otra persona, se marca una, máximo 2 veces y ya si está disponible, contestamos, hablamos algún tiempo prudencial, a no ser que sea que tengamos que solucionar algo. De resto, pues, si no contestó, se deja y después o esperar a que devuelva ella la llamada y yo tenga el tiempo para atenderla, y si no, hasta por la noche. A no ser que sea algo urgente, ya 3 llamadas seguidas es que, oiga, algo pasa y necesito contestar. ¿Sí? Entonces, pues eso nos ayuda a hacer un uso óptimo del celular. WhatsApp, en WhatsApp yo sí lo mantengo siempre, siempre, día, noche, lo mantengo en silencio. Yo solo el WhatsApp lo reviso cuando digo voy a revisar. ¿Sí? Eso de que yo te mando algo importante por WhatsApp no funciona conmigo porque si necesitas algo importante me llamas. Si es algo importante, mándamelo al correo. Cuando tenga la disponibilidad de tiempo lo reviso. Pero sí, en la noche
pues si no es el celular, también tengo el WhatsApp conectado al computador. Entonces, si no logro el nivel de concentración, termino y me pierdo fácilmente en esa distracción. Entonces, el celular no es el problema, porque si yo tengo el WhatsApp en el computador, me distraigo con el computador. No, Entonces, me toca llegar y mirar, y tratar de hacer un ejercicio muy fuerte, llegar y decirle, oiga, no, y no voy a mirar y voy a hacerlo en el tiempo que destino para el descanso, pero me ha costado, eso me ha costado. Celular lo pongo a un lado y ya. No, no, no. Mientras no me llamen, no convierto la distracción. Pues la distracción está en el computador. no, ok. Bueno, ya como para cerrar un poco, me gustaría saber si han tenido contacto con aplicaciones. Bueno, ya me han contado que lo hacen escrito, que en el caso de Jerónimo hay aplicaciones que le brinda la universidad, que ha utilizado el calendario de Google para poder agendar y tener ahí como a la vista. ¿Qué otras aplicaciones, aparte de esas, han podido ustedes interactuar y que de pronto funcionen para esa ayuda diaria en el estudio? Y si sirven y que de pronto, ¿qué pueden mejorar o qué les gustaría? Ahí van dos preguntas, ¿no? Como para cerrar un poco el tema de la aplicación. Eh, ¿Qué les gustaría ver dentro de esas aplicaciones? Entonces, Esa, esa pregunta es muy difícil, Fer, en mi caso, porque no, o sea, lo más, digamos que la herramienta que más utilizo con fines académicos son las nubes para almacenar información, ¿cierto? Pero una aplicación como tal que me genere recordación, que me haga programación, no las utilizo. En algún momento intenté utilizar unos tipos de horarios, pero se convirtió en una tarea que me da pereza. O sea, es un tiempo invertido, ¿cierto? Que también requiere disciplina, que requiere gastarle su tiempo, ¿cierto? Quemarle corriente un tiempo. Entonces, me parecía más demorado que escribir. Entonces, me quedé en el programador. Porque como menciona Jerónimo, también para mí la memoria del músculo es muy eficiente. Cuando yo recuerdo que anoto algo, queda en mi cabeza y así no me acuerdo específicamente qué es, sé que algo anoté y sé dónde buscarlo, ¿cierto? Lo que sucede con las herramientas ofimáticas o virtuales o lo que sea, es que es un universo infinito y la posibilidad de perderse es enorme. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué me gustaría? Mm, ¿Qué potenciales vería en las herramientas? Eh, que se manejen por voz, que yo no tenga que escribir, sino que pueda dictar, casi que me leyeran el pensamiento. Sí, sí, o sea, que yo le pueda decir a mi programador, reunión tal fecha, a tal hora con tal persona, poner alarma, ¿cierto? O sea, que yo pueda tener hacer un dictado y no tener que teclear y escribir e invertir un tiempo adicional al diligenciamiento de esa información, ¿cierto? Porque ok. es un tiempo valioso que yo podría estar utilizando en otras cosas, ¿cierto? Y de que manera muy amigable él me pregunte, falta esta información o te recuerdo que tienes tal cosa, ¿cierto? O sea, como una conciencia virtual accesoria. Eso me encantaría. Y lo que te mencioné anteriormente, que si bien los videos son muy útiles, la probabilidad de revisarlos a futuro es muy escasa. O sea, realmente es que uno necesita, o sea, tiene que ser algo muy importante para la que uno lo revise. Pero cuando las voces se convierten en textos, en mi caso particular, son muy útiles. Por ejemplo, reuniones que son en otros idiomas, que se conviertan a texto para poder después revisar con detalle lo que se habló en esa reunión, es importante, porque no todas las reuniones son en español. Entonces, tener otra herramientica que me permita
grabar eso y convertirlo a texto, existen en la web, pero te dan un tiempo limitado de uso y después hay que pagar. Entonces ahí ya pierde el encanto. Como un transcriptor. Sí, correcto. O sea, y que la herramienta voz sea la principal teclear es muy aburrido. Yo tengo que manejar muchísimos programas. Mis manos se cansan de estar procesando imágenes, de estar procesando extensísimas bases de datos y pues tener una aplicación donde tenga que seguir utilizando el mouse, pues en mi caso particular es aburrido. Sería la voz una opción increíble para poder valerme de esas herramientas innovadoras. Ok. Muchas gracias. Jerónimo. Bueno, como me contestan en los cursos que dicto, no, me acojo a lo anteriormente dicho. No, realmente, pues si las personas que escriben rápido por computador dicen, oiga, yo prefiero algo de voz, me ayude a agilizar porque ese tiempo lo puedo invertir en otras cosas, como lo dice Catalina, pues sí, obviamente me acojo a eso porque pues yo tampoco es que sea muy rápido escribiendo en el computador. Yo no mecanografeo, yo chusografeo, ¿sí? Solo utilizo estos dos deditos para escribir y lo hago de forma muy rápida, pero no tan rápido como quien utiliza todas sus manos. Entonces sí, claro, el tema de las herramientas de voz, una óptima herramienta de voz, porque sé que pronto ya inclusive coge uno el celular y moviendo un dedo ya le parece, pregúntele y uno le dice, Google, búscame tal cosa y me la encuentra. Pero ¿qué pasa con esas herramientas? Que si la herramienta no te logra, no ha empezado a esa inteligencia artificial de que ya reconoce tu voz y la forma en que tú hablas, pues uno dice, busque negro y resulta que busca una bola negra y quién sabe qué termina buscando él, que no es una bola negra, ¿sí? Por decir un ejemplo, y si se ríe es porque me entendió, ¿no? Porque no, porque esa herramienta de voz, porque la herramienta de voz todavía tiene sus dificultades, ¿sí? Pero esa herramienta de voz ya cuando tú puedas, dentro de que esa herramienta de voz ya se personalice a tu tono de voz, a la forma en que tú dices, inclusive a la voz, dependiendo de tu estado de ánimo, pues nunca va a tener error, entonces yo le voy a poder dictar y él va a copiarme el texto tal cual como se lo estoy dictando yo. ¿Sí? Por ejemplo, como creo que Word tiene esa opción, no sé por dónde, alguien me dijo, o el Excel, pero cuando vi que la persona la estaba practicando, había muchos errores, entonces ya después tenías que dedicarle mucho tiempo a volver a leer para que la cosa fuera así, ¿sí? Y el programador, y que eso sea para la programación, pues sería maravilloso, porque simplemente decirle, como por ahí vi una aplicación, un equipo, y ahora es Alexa, Alexa, quiero tal cosa, y de una vez te dice, ah, bueno, sí, prum, te prendió el computador, te prendió la luz, te apagó la nevera. eh, ya a ese nivel estamos avanzando que para el estudio sería formidable. Para ser un mejor programador, y que sea unificado. Bueno, eso sí es punto importante, porque, por ejemplo, agendas, está la de Google, que es la que yo utilicé, pero si miramos Microsoft 365 con su Outlook, el Outlook también tiene un programador. Y si tú estás utilizando entonces Yahoo, y Yahoo también tiene su programador, y resulta que entonces por medio de los aplicativos que las empresas, por ejemplo en la que yo estoy, también tiene su intranet y en su intranet tiene su programador y resulta que entonces tienes cuatro agendas que tienes que mirarlas. No, eso es un caos, un caos. Que fácilmente estas herramientas se puedan interactuar porque tienen datos en común como una fecha, una descripción de lo que vas a hacer y que fácilmente todas tú las cosas y todas se unifiquen en una sola y una sola sea la que te esté recordando con una voz muy atractiva. Catalina, te recuerdo que tienes una reunión, pues Pero maravilloso. sería mucho más amigable, ¿no? En el caso mío, que sea una voz femenina muy agradable.
para que me llame la atención, o si no la paso y la descarto de inmediato. Sí, que no sea robótica, como de pronto en algún momento escuchábamos en la aplicación de Uber cuando indicaba a dónde girar y ya ahorita ya le pusieron hasta acentos Eso y sí, voces de actores y todo eso. sí, que no te diga, hey, estoy perdido, sino que diga, uy, nos perdimos los dos, ¿qué hacemos? Eso que cuestione. ¿Qué cuestiones? Bueno, no sé si quieran decirme algo más, si de pronto faltó algo entre las preguntas que quieran contarme. Eh, algo más, no sé, que pronto haya quedado en el tema de esas herramientas de estudio o de esas aplicaciones, ¿no? Pues, esto sonará insólito, pero de todo lo que hemos hablado está diseñado para capturar información sobre tierra Ujú, y mi trabajo es debajo del agua. Entonces, abajo nos toca escribir. Sí, cuando poder capturar la información debajo del agua de una manera más eficiente sería algo increíble. ok. Realizar los buceos y poder estar hablando y grabando lo que uno hace a través de un dispositivo o no sé, algo. Allá abajo todavía utilizamos tablas acrílicas con lápiz Ujú. y de vez en cuando utilizamos unas hojas especiales para poder mejorar la escritura. Pero allá abajo del mar sí todavía es mucho más arcaico el sistema de captura de información. Pero mira que en este caso no tenía ese conocimiento de cómo ustedes toman esos apuntes, ¿sí? O sea, el lápiz debe ser especial, pues para que pueda mantenerse en el momento en que ustedes salgan y poderlo seguir viendo el apunte o tienen que apuntar y tomar alguna imagen. ¿Cómo es esa dinámica? Bueno, Aprovechando como que tocaste el tema. nosotros tenemos unas tablas que son en acrílico. Esas tablas las rayamos con lija para generar una superficie áspera y que el Ujú, grafito del lápiz pueda, o sea, escriba y permanezca. ujú, Entonces las tablas, pues allá abajo escribimos con lápices normales. Sí buscamos que sean lápices de calidad. Un lápiz te dura unos 2, 3 buceos, ya después la madera se deteriora y no hay que reemplazarlo. Y lo que hacemos es escribir abajo las notas que necesitamos, llevamos nuestros cuadros para que sea más fácil la toma de información, o sea, llevamos como formularios prediseñados para ir a la fija de lo que vamos a anotar. Y cuando llegamos a superficie, lo que hacemos es tomar una foto de la tabla para evitar de pronto una pérdida, ¿cierto? Luego lo que hay que hacer es lavar con lija y jabón cada tabla, que es un proceso muy aburridor, muy dispendioso, para poder generar nuevamente el espacio para escribir. Entonces, si bien ahora tenemos unas cámaras subacuáticas muy sofisticadas, que nos permiten ya tomar mejores fotografías y mejores videos, ¿cierto? Sigue siendo importante o sigue haciendo falta las notas, porque no todo lo que está pasando por tu cabeza mientras haces un buceo queda reflejado ni en la foto ni en el video. Entonces, lo que hacemos, o sea, anotamos abajo del agua y después cuando regresamos lo que hacemos es diligenciar una bitácora de buceo, tratando de recordar y anotar las cosas más relevantes que nos da la memoria a corto plazo. Entonces, la captura de información debajo del agua es algo que sería increíble desarrollar. Algún método debe existir para poder hacer eso con mayor eficiencia. vale, muchas gracias, Cata, por ese aporte y pues que quedaría como en ese estudio, porque si, o sea, se piensa como tú dices, pues en los que estamos acá, en la tierra,
Sí, y no, o de pronto se ha pensado, y no se ha llevado al desarrollo como otras actividades, por ejemplo, con la inclusión de las personas sordas o ciegas, ¿sí? Que tampoco tienen como ese acercamiento a nivel tecnológico para ellos, ¿no? Es un mundo que se tiene que seguir estudiando, investigando. Y gracias por compartirme, no había llegado a ese punto y es interesante porque sí se necesita, sí hay una necesidad en ese aspecto. De hecho, te acabo de enviar una fotografía a tu WhatsApp de cómo son nuestras tablas, nuestros pedacitos de lápices y las notas que hacemos debajo del agua. Estas fueron mis notas del pasado jueves. Vea, pues. ¿Y el papel que utilizan es Bueno, el mismo? Ay, se nos va a acabar. pues los que tenemos algo de recursos podemos acceder a este papel, que es costosísimo. Solamente lo distribuyen cadenas comerciales en Estados Unidos, o sea que toca importarlo y eso incrementa los costos. Acá en Colombia todavía no lo ven. Y los que no tienen recursos, pues les toca la tablita pelada. No, ok. Ay, se nos fue la voz. Ujú. Ahí. La ventaja de este papel es que lo puedes reutilizar varias veces, pero pues ya también tiene una vida finita. Entonces, tú lo estiras hasta donde más puedas y después ya lo eliminas. Pero la ventaja de este papel, por ejemplo, es que se pueden hacer impresiones. Entonces podemos llevar mapas o podemos llevar fotografías debajo del agua. Por ejemplo, cuando necesitamos reubicar colonias de coral, entonces llevamos nuestros mapas impresos y así es mucho más fácil el trabajo. Ah, ok. Pero en términos de modernidad todavía estamos, o sea, hacemos la manera de poder lograrlo, pero somos conscientes de que existen herramientas tecnológicas que tal vez nos ayuden a facilitar nuestra vida debajo del agua. Claro que sí. Y en ese sería como ese estudio y esa necesidad que me estás generando. Bueno, les quiero dar las gracias por sacar ¿quieres decir algo más? Dale. Sí, no, pues lo que quería complementar, así como Catalina expone su necesidad frente al tema debajo del agua en sus maniobras de buceo, yo la expreso hacia la parte del trabajo que yo desarrollo y es también cuando tú estás en las alturas, donde tus manos te están sirviendo es como punto de agarre, de anclaje para sostenerte o maniobrar con con tus manos, pues los sistemas de cuerdas, que son los que te están permitiendo mantenerte ya en la altura. Entonces, pues el tema de los sistemas de audio, que era lo que estábamos hablando, son muy importantes. Una aplicación que se pueda configurar, que sea muy amigable y que nos permita de pronto también tomar esas notas que estando allá arriba haciendo una verificación o algo donde no puedes ponerte a escribir, sino que inmediatamente lo que estás diciendo vaya y quede tal cual es importante. Por ejemplo, también el tema de la captura de información y yo lo estoy mirando no solo desde la parte académica. Bueno, o tomémoslo como académico también. Estoy haciendo una pasantía y tengo que subir y tomar esas notas, entonces pues que se manejen formatos digitalizados, que van en la tablet, en el celular, pero en el celular pues tú necesitas estar haciendo esto, manos, ¿cierto? Que tus manos tomando los datos. eh, y no que tú tengas conectado tus audífonos o algo y puedas estar diciendo, ¿ya? Entonces, en el caso de Catalina, podrá haber equipos que son demasiado costosos donde tengas una cara completa y tengas ahí tu micrófono y puedas hablar debajo del agua, ¿cierto? Y que te provea el aire, pero esos son demasiado costosos de pronto, pero bueno, y juega. Si el que te está, la aplicación que te está recopilando la voz no te entiende como debe ser, cuando tú vayas a mirar las notas, resulta que las notas ni siquiera las vas a entender tú porque quién sabe qué fue lo que te interpretó, que es lo que No, me sucedería a mí.
un audífono, un celular, puedo estar hablando, grabando, pero cuando llego allá a escuchar las notas, que es como lo hago actualmente, escucho las notas, pues las perdí porque mi sistema de audífonos, así convencional como lo tengo, no me filtra el ruido de la operación, de las máquinas, de las bandas transportadoras, y entonces cuando voy a escuchar el audio, a replicarlo, se escucha por allá mío, muy pasitico que ni se escucha, porque el ruido es tan estruendoso que no, perdí la nota, esa memoria a corto plazo queda ahí involucrada. Entonces, bueno, ahí otra de pronto, no solo buceos y no solo ciegos, sordos, sino se puede aplicar desde todo punto de De vista. todo punto de vista. Bueno, les agradezco mucho esos aportes. Primero, sacar el tiempo para, para responder esta corta, decimos, pero pues se extiende porque queremos expresar un poco más eh, esa necesidad o mostrar cómo se implementan las herramientas. Eh, por ese tiempo tan agradable, muchas gracias. Les estaré contando qué pueda estar pasando más adelante con este proyecto. Entonces, un abrazo, que tengan una feliz noche y que puedan descansar. Bueno, muy buenas noches. Me gustaría presentarme. Mi nombre es Jennifer Díaz. Estamos realizando un proyecto de investigación de usuario, donde con ello quisiéramos realizar una herramienta que pueda ayudar en el ámbito de estudios universitarios. Y para ello, pues tenemos unas preguntas. Te agradezco mucho que estés conmigo en esta entrevista y me gustaría escuchar tu historia y experiencias que hayas tenido en este ámbito con las herramientas de estudio. Como primera instancia, quisiera saber un poco más de ti, conocer a qué te dedicas, qué profesión tienes y si has estudiado, si estás en este momento estudiando o has tenido tus estudios a nivel universitarios. Entonces, Hola Jennifer, buenas buenas noches. noches. ¿Cómo estás? Bueno, muy feliz de estar acá acompañándote en este proyecto tan importante. Mi nombre es Catalina Salazar Jiménez, tengo 29 años. Actualmente soy periodista en la Oficina de Comunicaciones Institucionales de la DIAN. Manejo algunas direcciones de gestión importantes en la entidad y también en este momento estoy desarrollando videos en TikTok y en Instagram, pues digamos como con temas muy puntuales relacionados con la DIAN y con preguntas que normalmente se generan a raíz de lo que pues nosotros hacemos en nuestro quehacer diario. Hace poco, de hecho, terminé un diplomado en la Universidad Javeriana sobre gestión del cambio y un curso sobre fake news también con la Universidad Nacional. Ok, muy bien, muchas gracias, Catalina. Ya que me estás comentando un poco que estuviste estudiando y que has terminado, me gustaría saber cómo te fue con la modalidad de estudio. ¿Qué modalidades de estudio tuviste con ellos y cómo te fue? Bueno, digamos que se manejaron en los dos modalidad virtual. Entonces, esto, pues digamos que es un reto un poquito más fuerte que hacerlo presencial. Pues porque tú estás como con tu atención 100% cuando estás presencial en la clase, en el profesor, en la dinámica que está utilizando, pero realmente en la modalidad virtual necesitas demasiada concentración y no y digamos como alejarte como de elementos distractores como el celular, la tablet, el iPod, pues porque digamos que son cositas que te hacen perder 2 minutos, pero son 2 minutos vitales, porque además tienes que responder con actividades, porque además tienes que responder con actividades en la plataforma, porque hay cosas que son como muy de momento que también tienes que desarrollar en equipo dentro de la clase. Entonces, eso hace que sea más complejo.
Y ahora también, digamos, el hecho de trabajar en los equipos hace que sea más difícil porque no todo el mundo genera como como ese mismo canal de comunicación y no es tan fácil a veces comunicarse con todo el equipo. Ok, Cata. Viendo pues lo indispensable que es el trabajar, o el trabajar no, el usar las herramientas tecnológicas y más a nivel virtual, requiere de un tiempo, ¿cierto? Entonces, me gustaría saber cuánto tiempo le dedicaste a ese estudio. ¿Cómo fue tu dinámica en el manejo del tiempo? Bueno, realmente es muy complejo, porque además, digamos, del curso que estaba llevando de Fake News, además del diplomado en la Javeriana, pues también digamos que la vida laboral es otro cuento, y son cosas que no se pueden aplazar. Entonces, mientras tenía clase los viernes en el diplomado, los miércoles y los jueves tenía clase del curso, y los sábados otra vez estaba en clase en el diplomado. Entonces, se me juntaban, pues, digamos, lecturas, actividades, talleres, evaluaciones. Entonces, digamos que tratar de organizar ese tiempo, pues realmente era muy complejo. Además, digamos, incluyendo ahí como todo lo que uno hace como por fuera de su oficina, con sus compañeros, con sus amigos y todo el cuento. Entonces, digamos que eso también complicaba la situación, pero yo creo que es cuestión de organización y de disciplina, ¿sabes? Porque cuando tú organizas bien tu tiempo y cuando tú, digamos, como que determinas la importancia de lo que estás haciendo ahorita, pero también sabes equilibrar las cargas, pues yo siento que en ese punto de inflexión es en donde realmente tú puedes organizar tu tiempo y cumplir con todo. Me parece muy interesante el tema de generar disciplinas, ¿no? Todo a nivel laboral, a nivel de estudio, siempre hay una disciplina que hay que mantener. Bueno, para ello también hay otro tiempo, ¿no? Hay un tiempo que no solamente es de estudio, sino hay un tiempo de pausa para que la mente vuelva como a recargarse para no saturarla. Me gustaría saber ese tiempo, ¿cómo lo usabas? ¿Cuánto tiempo usabas? Podría ser, no sé, 15, una hora, ¿sí? ¿Y qué actividades realizaste para ese tiempo de pausa? Bueno, yo tengo un mantra que es algo que siempre me ha funcionado bien, y es que a veces la sobrecarga académica, bien sea un curso o sea lo que estemos haciendo, pues a veces nos cargamos mucho y ni siquiera podemos pensar bien qué es lo que, como qué es lo que estamos haciendo o qué ruta tomar para hacer algún taller o cómo empezar alguna actividad que no es tan sencilla de desarrollar. Entonces, a mí hay algo que me gusta hacer y descubrí hace poco, y son los mandalas. Entonces me encanta sentarme como a pintar un ratico, siento que me abre la mente y digamos que también de alguna forma logra que me conecte otra vez como con mi concentración, porque a veces me desconcentro muy fácil. Entonces eso como que me reconecta. Pero pues si me quedo pintando mandalas me pueden dar 5 horas, entonces todo mal. Prefiero colocar como una alarma en el celular que me diga como tienes solamente 15 minutos para pintar mandalas o tienes 20 minutos. Digamos, realmente no utilizo más de media hora porque ya siento que también me saturo de pintar, entonces ni lo uno ni lo otro. Pero siento que entre 15 y 20 minutos, máximo media hora, está súper bien. Vale, muchas gracias, Catalina. Em, Ahora vamos como con esas herramientas de estudio, ¿sí? Em, ¿Qué medio usas para tomar apuntes? ¿Qué dinámica tienes para recolectar esa información? Bueno, desde muy niña me han gustado siempre los colores. Entonces, digamos que pues tomo apuntes, que me parece que es como la forma más práctica de generar recordación de lo que aprendes, más lo que vas, digamos, encontrando y entendiendo pues en el contexto académico. Y para mí los colores son fundamentales. Entonces, si yo escribo 3 hojas y no tienen color, me pierdo nada. O sea,
es terrible, después no sé dónde están las cosas, no sé qué tema, en qué tema estaba, para dónde iba. Entonces tengo que utilizar colores para diferenciar los temas, para diferenciar, digamos, las ideas importantes, para resaltarlas, y eso me ayuda muchísimo en mi aprendizaje y, digamos, también en el momento en el que quiero estudiar algo o practicar algo que ya he visto en clases anteriores, porque sé dónde están los temas, sé qué colores manejo, sé qué colores utilizo, y digamos que es una habilidad que adquirí de niña y no para todo el mundo es así, ¿sí? Entonces a mí me encantan los colores, pero hay gente que ve eso y dice como, no, ¿cómo así? Pero tú, ¿cómo haces eso? Entonces digamos que fue un método que encontré desde niña y pues que me ha servido mucho y me ha acompañado a lo largo de mi vida. Ok, ahí me está respondiendo un poco la siguiente pregunta que tenemos frente a ese repaso. Aparte de ese tip, aparte de esa herramienta que tienes para estudiar o prepararte para un examen, ¿qué otra posibilidad crees que te ha servido? ¿Qué otra herramienta puedes, aparte de los colores, has utilizado? Fichas bibliográficas. Mira que realmente, digamos, eso también lo aprendí desde muy chiquita, pero también es algo que me ayuda un montón porque siento que las fichas bibliográficas te ayudan como a condensar lo realmente importante y lo que verdaderamente, digamos, como que tienes que condensar. A veces digamos, como en las clases, los profesores se extienden un montón y pues uno se da cuenta que termina escribiendo como 8 hojas porque realmente todo lo que dicen pues es muy importante y pues es importante como apuntarlo, pero pues realmente que de eso es digamos, como lo más relevante, como de todo lo que te han explicado, lo que te han dicho, lo que han visto en clase. Entonces, siento que las fichas bibliográficas son súper importantes porque te ayudan a condensar la información, a conservar lo importante y a practicarlo, digamos, previamente para un quiz, para una evaluación, incluso para una exposición también son una idea súper buena, pues porque no vas a estar con la hoja de papel de oficio, sino pues que realmente tienes algo, pues tienes un espacio pequeño en el que tienes anotadas las cosas importantes en caso de que no las recuerdes y pues siento que también generan más efecto. Ok, Cata, dentro de esas herramientas que pueden ser útiles para nosotros o para el estudio, ¿cuál crees que ha sido dentro de lo que has probado de esas herramientas se te ha dificultado? ¿Sí? Porque no todo es color de rosa y no todo es positivo a veces. Entonces hay unas técnicas que se prueban, ¿sí? Y no funcionan. Entonces, dentro de esas, ¿cuáles de pronto se te ha dificultado o te parecen difíciles de usar? Bueno, digamos que, por ejemplo, el tema de la modalidad virtual abre una posibilidad muy importante, que es el hecho de que los profesores pues vayan pasando su presentación en diapositivas, entonces pues uno qué hace, o sea, con pereza o digamos cansada o aburrida porque la clase pues no está tan chévere, entonces yo qué hago, pues copy paste y pego la diapositiva en un archivo de Word y luego guardo eso y ya, pero yo no puedo porque no genero recordación así. Sí, o sea, a veces, digamos, uno sí, o sea, sí, realmente sí cometo el error de hacerlo para darme cuenta que no es la forma en la que yo realmente estoy tomando esa información y me estoy apropiando de ella, ¿sí? Porque realmente si no lo escribo, no lo estoy interiorizando. Entonces yo necesito estar poniéndote cuidado a ti mientras estás pasando la presentación y estamos estudiando juntas y yo estoy copiando, además de las diapositivas, algo que de momento haya dicho el profesor que me parece súper importante. Entonces siento que la modalidad virtual, si bien es un poquito más tranqui porque tú puedes ver, tomar la clase en un café o en tu casa o en tu cama, realmente pues siento que ese tema como de copy paste no me funciona. Ok, bueno, vamos a pasar ahora a otra etapa que es la organización.
¿sí? Hay o existen herramientas donde puedes planificar, como son los calendarios, los horarios y entre otros. ¿Qué herramientas digitales o si usas manual, porque hasta uno puede hacerlo manual, pero qué herramienta usas tú para la organización de esas actividades, de esos horarios a nivel del estudio? Bueno, yo en eso sí soy un poquito prehistórica, porque yo me quedo como en todas esas como apropiaciones manuales que existen, ¿sí? Obviamente, en la actualidad ando con mi Google Home para todos lados, entonces soy como, ok, Google todo el tiempo, haz tal cosa, recuérdame tal cosa, tengo que hacer tal cosa, pon un recordatorio para presentar la evaluación a tal hora. Pero entonces también me apoyo de una agenda en la que llevo, digamos, mis actividades del día, las tareas que tengo pendientes, los trabajos que tengo por presentar. Y pues también tengo un planner que es enorme, en donde también tengo la oportunidad de escribir como las cosas puntuales que tengo sobre el día a día. Y esto me da como una organización más grande sobre mi mes, ¿sí? Entonces, digamos que siendo como un poquito más puntual en temas como de clases y todo el cuento, pues digamos que sí me permite como organizarme mucho mejor, pero siento que no podría hacerlo digital porque no sentiría que que tiene el mismo efecto, ¿no? Entonces a mí me encanta llegar y mirar el planner y decir, ay, yo tengo que hacer esto, tengo que mirar esto, me encanta hacer chulitos en mi libreta con colores y un montón de cosas. Y digamos que es algo que apropié tanto que no le veo como tanto funcionamiento al tema digital. Entonces hasta a veces me cansa como usar mi Google Home y digo como no, voy a seguir utilizando mi agendita, mi planner y todo bien. Qué pena contigo. Bueno, nos quedan 9 minutos. Vamos a hacer la otra pregunta. Creo que la alcanzamos a responder y nos volveríamos a conectar, ¿vale? Dale, de una. Bueno, dentro de esa organización, ¿tú cómo jerarquizas las actividades? ¿Cómo sabes qué sigue después de la otra? ¿Usas alguna herramienta donde clasificas como importante o no importante? ¿Cómo desarrollas esa jerarquización de actividades? Bueno, pues a mí hay algo que me encantan y son como estas banderitas de colores que no sé si se alcancen a ver ahí como bien. Y esas banderitas de colores son súper prácticas porque me permiten llevar como una línea de las cosas que llevo. Entonces, los colores fuertes para mí siempre son como los más importantes, o sea, como las cosas más importantes. O sea, ese naranja o ese verde, así como súper encendido, pues para mí son como las cosas más importantes y lo primero que tengo que tener en cuenta y lo que es como más urgente. Ya luego como que voy jugando con los colores y dependiendo de los colores también que tenga, pues digamos que voy como dándoles como si importancia alta, media, baja, pero pues eso también depende de los días en los que tenga que presentar las cosas. O sea, si tengo que presentar una cosa, no sé, el miércoles, pero resulta que la que tengo que presentar el viernes es un poquito más tediosa, pues prefiero dedicarle tiempo primero a la del viernes, que es más tediosa, a la otra, que no es que no deje de ser importante, pero pues digamos que sí es una tarea como en menor dimensión. Vale, Cata, vamos a ya hablando sola, qué pena. Vamos a finalizar esta primera sesión, nos volvemos a conectar para seguir con la entrevista, ¿vale? Dale, perfecto. Bueno, vamos a continuar con esta entrevista. Hablamos de de cómo jerarquizas las actividades y dentro de esa organización pues siempre hay un elemento distractor que nos comentabas, como son el celular, la tablet, el iPad.
¿Qué haces con ellos? ¿Cómo no permites que entren a intervenir en ese estudio? Bueno, pues hay un modo muy chévere que utilizo normalmente para ese tipo de cosas que se llama no molestar. Entonces mi teléfono automáticamente con esa modalidad desactiva cualquier llamada de notificación que no tenga como prioritaria. Entonces, digamos que si pues me entra una llamada más de 5 veces, pues claramente que el celular ya me lanza la alerta. Pero digamos que me tiene notificaciones y me pausa también las aplicaciones. Hay otra que utilizo mucho que ya sí forma parte como de, no sé si sea algo como solo de mi teléfono, que se llama Bienestar Digital, que también me permite como bloquear algunas aplicaciones por espacios de tiempo determinados. Entonces, no sé, digamos, quiero bloquear Facebook de 10 de la mañana a 6 de la tarde y que solamente me aparezca activo a partir de las 7 de la noche. Esto disminuye que yo genere interacción, o sea, genere interacción como con redes sociales como por mucho tiempo y esté un poquito más conectada como en mis clases y digamos en mis tareas diarias también laboralmente hablando. Bueno, ya nos vamos un poco más al uso de aplicaciones. Nombraste una que es Bienestar Digital, ¿sí? Para el buen uso del celular, ¿sí? De cómo manejar ese tiempo. Aparte de esas aplicaciones, ¿qué otras has utilizado para mejorar tu estudio? Bien sea de bloqueo, bien sea de aprendizaje. ¿Qué otras aplicaciones has usado? Bueno, hay una muy chévere que se llama Planner, que también, digamos, permite organizar tu tiempo y tus actividades de acuerdo como a las cosas que tengas en la semana. Entonces es muy chévere porque trabaja también con Outlook. Entonces, digamos que te dice cómo, o sea, te muestra cómo en un plano todo lo que tienes, cómo distribuirlo en la semana y tú puedes poner noticas, puedes generar alertas. Entonces, de pronto, digamos, por ejemplo, tengo que hacer el trabajo con mis compañeros a las 5 de la tarde. Entonces te aparece una burbujita y te dice como, oye, tienes que hacer el trabajo con tus compañeros en 15 minutos. Entonces esto también permite que puedas organizar mejor tu tiempo y que de pronto si no estás pendiente del planner que tienes colgado en el cuarto, pues digamos que también esté tu celular ahí diciéndote como, oye, tienes que hacer tal cosa. Y pues también el asistente de voz de Google, que realmente es una ayuda increíble para hacer programación de eventos, de cosas. O sea, ya en esta era tecnológica le digo como, ok, Google, prográmame un evento que se llame tal para el sábado a las 4 de la tarde y lo hace. Entonces siento que también es demasiado práctico porque a veces no tienes el tiempo tampoco de sentarte a escribir. Entonces siento que con Google Home, con el asistente de voz de Google del celular, y con Planner, ya todo bien. Excelente. Bueno, de todas estas aplicaciones, ¿qué crees que podrían mejorar? ¿Qué podría mejorar para mejorarnos a nosotros esa parte de estudio? Bueno, yo creo que siempre hay muchas cosas que se pueden mejorar. En ese sentido, siento que a veces falta que sean un poquito más dinámicas porque suelen ser como demasiado ladrilludas, ¿sabes? Entonces siento que pueden buscar como un poquito más de dinamismo, como más, o sea, como que generen más interacción. Porque, por ejemplo, digamos, un planner que fuera como, que tuviera como ese apoyo de motor de voz y digamos que tuviera como esos datos, esas cositas adicionales de POSIX, de recordatorios, pero que fuera todo, o sea, todo junto, ¿no? Como, pues porque lo que te contaba, necesito usar una aplicación para cada cosa diferente. Qué chévere tener una app que, digamos, independientemente de lo que sea, me genere o sea, me permita, digamos, utilizar un modo como no molestar. Qué chévere que también me permita bloquear aplicaciones en mis horas de estudio, porque claro, yo las programo desde el celular, pero pues no por nada más, sino como porque quiero, o sea, más como por mi salud mental,
porque pues digamos que uno pasa casi que 18 horas al día en el teléfono, en WhatsApp, en Instagram, en TikTok, en un montón de redes sociales, y pues es tiempo que se desperdicia. Entonces, qué bonito que también esas aplicaciones como que nos ayudaran a optimizar mejor nuestro tiempo y a entender la importancia de no estar consumidos tanto en las pantallas. Perfecto. Bueno, ya vamos a esta recta final de la entrevista. Me gustaría saber si hay algo de lo que no hayamos hablado que quisieras comentar frente a las herramientas de estudio. Bueno, yo creo que algo que de pronto sí quisiera como dejar es que realmente hay que encontrar la herramienta de estudio adecuada para cada persona, ¿sí? O sea, la herramienta de estudio que yo utilizo y la forma en la que yo estudio y la forma en la que me aprendo las cosas no es la misma que la que seguramente te funciona a ti y la que seguramente le puede funcionar a tus compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a nuestra familia. Y la magia, digamos, está un poquito en eso, ¿no? En encontrar cuál es la estrategia adecuada para estudiar, de qué forma también esa estrategia nos está ayudando a optimizar el tiempo y de qué manera también podemos hacer un buen uso de ella. Porque el tema es que estudiar tiene que ser algo que te diviertan y algo que te guste. Y pues digamos que la idea es encontrar algo que realmente te ayude y te fortalezca el aprendizaje, pues a partir de tus gustos. Entonces, siento que ese plus como de buscar digamos, como tu estrategia de estudio perfecta es súper importante. Muchas gracias, Cata, por esa observación dentro de las aplicaciones. Y no sé si tienes alguna pregunta del tema, de la entrevista, que quieras de pronto hacer. Bueno, no, creo que no. Agradecerte a ti por esta invitación, desearte mucho éxito en este nuevo proyecto que están emprendiendo. Y bueno, yo espero que todo lo que conversamos y todo lo que tuvimos la oportunidad de exteriorizar juntas hoy, pues sea un plus importante para el desarrollo del trabajo. Muchas gracias a ti por disponer de tu tiempo, regalarme este ratico. Me voy muy satisfecha porque se cumple un poco con la meta de la entrevista, el objetivo de la entrevista. Entonces, muchas gracias por compartirme tus conocimientos y por compartir esa experiencia que has tenido con las herramientas de estudio. Muchas gracias, Cata. Bueno, a ti, chao, chao. Chao, chao.